¿Qué tal, amigas y amigos? Muchas personas saben que estoy colaborando con Univida y me preguntan por qué los residentes mayores del sur de la Florida deberían considerar ser parte de la familia de Univida Medical Centers. Es simple, porque Univida se ha posicionado como una excelente opción para los residentes mayores que buscan mejorar su calidad de vida. Cuentan con un equipo médico altamente capacitado y con amplia experiencia. Ofrecen una gran variedad de tratamientos. Tienen múltiples centros en el sur de la Florida. Ofrecen horarios de atención que se adaptan a las necesidades de los pacientes, incluyendo opciones de citas fuera del horario laboral, y brindan una atención personalizada, comprensiva y amable a cada paciente. ¿Quieres saber más de nuestros centros y los servicios que ofrecemos? Escanee el código QR que está en pantalla o llame ahora mismo a esta línea gratis 305-548-8253. Y ahora, lo que usted está esperando, Don Francisco junto al doctor Orlando Rodríguez hoy se han preparado para hablar de la noticia del momento, la famosa viruela del mono. Aquí comienza Salud es Vida con Univida. Hoy en Salud es Vida hablaremos de una enfermedad que está preocupando a todo el mundo, la viruela del mono. Saludamos al doctor Orlando Rodríguez, director médico de los centros Univida y del Jackson Memorial. Y entonces, doctor, ¿por qué está preocupando la viruela del mono al mundo? Bueno, Mario, la viruela del mono es una enfermedad que se ha propagado bastante rápido y existe esa preocupación de cuál va a ser el impacto que tendrá en la población mundial. Y esa es la razón por la cual la Organización Mundial de la Salud se está preocupando de esto, está hablando de esto. Claro que sí, porque esto ha sido una enfermedad a través de los años que ha sido confinada pues a 1, 2, 3 países dentro de África. Sin embargo, ahora hay muchísimos de los países de África que están afectados e inclusive ha salido algunos casos fuera de África. Yo me sorprendo, doctor, y hago esta presentación porque en el siglo anterior, tengo entendido, a mí me parecía increíble que habían muerto 300 millones de personas por la viruela del mono, o sea, una de las pandemias más grandes de la historia de la humanidad. Claro, pero bueno, no fue necesariamente por la viruela del mono, es por una enfermedad que pertenece a la misma familia que la viruela del mono y se conocía como la viruela. Sí. Esa viruela era mucho más agresiva, causaba una enfermedad pues mucho más grave que lo que puede causar esta viruela del mono. Bueno, yo como tengo bastante más edad, en mis primeros años de viajero, cada vez que yo llegaba a un aeropuerto había un enfermero que lo esperaba a uno con un recibo que uno tenía que tener, una credencial que indicaba que uno estaba vacunado de la viruela y si no, no entraba. Claro, porque la enfermedad era extremadamente contagiosa y causaba tantas y tantas muertes que teníamos que tener pues esos métodos de prevención para pues poder prevenir, y valga la redundancia, pues muertes alrededor del mundo. Bueno, pero esto terminó el año 80, hablo de 1980, o sea, hace más de 40 años. Significa que hay varias generaciones, por lo menos un par de generaciones, que no están vacunadas con la viruela. Eso es correcto, Mario. En realidad, el último caso de viruela, no la viruela de mono, sino de viruela, fue diagnosticado en el año 1977, pero no fue hasta el año 1980, donde la Organización Mundial de la Salud pues dijo que ya la viruela estaba pues exterminada y entonces las vacunas pues no seguimos ofreciéndolas a más nadie. Entonces existe la preocupación ahora de que si las personas que no han sido vacunadas pues tendrán pues un porcentaje mucho más alto de infectarse. Ahora, tengo entendido que en los siglos anteriores también hubo una mortandad muy grande, pero mi pregunta es, la viruela, conocida como viruela, las vacunas que nos poníamos para la viruela, ¿tiene algo que ver con la viruela del mono o son dos cosas totalmente distintas? Bueno, la vacuna que nos poníamos anteriormente para protegernos contra la viruela se cree que tenga una protección en contra de la viruela del mono. Existe hasta un 85% de protección en cuanto a desarrollar enfermedad grave y hospitalizaciones.
Ahora, doctor, ¿por qué le llaman viruela del mono? Pues yo tengo entendido que la viruela no viene del mono, sino viene de ratas, de ardillas. ¿Cómo viene esta viruela? Bueno, yo creo que esto fue, Mario, por casualidad. En el año 1958, en Suecia, se estaban haciendo investigaciones con monos y entonces el virus de la viruela se identifica, de la viruela del mono, y por eso se le llama la viruela del mono. Sin embargo, clínicamente no existía ningún caso clínico donde se hubiese infectado una persona con este tipo de virus. No fue hasta el año 1970 donde el primer caso clínico se descubrió con esta viruela del mono. Ahora, esta viruela creo que tuvo un impacto en Estados Unidos en el 2022, si no me equivoco. Claro que sí. Esta viruela, existen dos tipos de esta viruela o dos subtipos de esta viruela conocidos como el CLIDE 1 y el CLIDE 2. Sí, la diferencia entre ambos es el nivel de gravedad de la enfermedad, la mortalidad de la enfermedad. Y entonces en el 2022 hubieron aproximadamente 32.000 casos en los Estados Unidos, de los cuales aproximadamente 500 y pico de casos fueron mortales. Y fue por uno de los subtipos de la viruela del mono, que era pues menos agresiva, menos virulenta de la que estamos hablando hoy en día. Ahora, los síntomas. ¿Qué síntomas tiene una persona que tiene esta enfermedad? Los síntomas son muy parecidos a los síntomas de un catarro, con la excepción que todas estas personas desarrollan también un rash o un sarpullido en la piel. ¿Cuáles son los síntomas? Síntomas de fiebre, síntomas de malestar corporal, dolores en las articulaciones, dolores en los músculos, la fatiga, el cansancio y luego este sarpullido en la piel que sufre o tiene diferentes etapas. Porque yo recuerdo que la otra viruela, no la del mono, cuando alguien tenía y sobrevivía, uno en la cara podía decir, este señor parece que tuvo viruela porque le quedaban marcas en la cara. Claro, porque las lesiones de la viruela en la cara, pero eran lesiones bastante típicas de la viruela como tal. Eran lesiones que muchas veces tenían pues un líquido, eran como unas ampollas que se hacían con un líquido transparente, amarillento, y luego estas pues se iban secando y luego se caían. Y cuando se caían, dejaban las cicatrices en la parte de la cara o en cualquier parte del cuerpo donde estuviera, inclusive afectaban la visión y muchas personas quedaron ciegos a raíz de estas lesiones en la cara y en los ojos. ¿Dónde aparecían las primeras lesiones? Bueno, las primeras lesiones pues aparecían en partes del cuerpo, como por ejemplo en las manos, en los pies, pero también aparecían en la cara y aparecían en la parte genital, tanto en hombres como en mujeres. Ahora, doctor, ¿por qué en este momento hay una preocupación? ¿Por qué debemos preocuparnos? Bueno, existe una preocupación número uno, Mario, se ha propagado, ¿verdad?, esta enfermedad con bastante rapidez. Últimamente, en los últimos años, no se había oído de esta enfermedad como tal, solamente los casos eran casos aislados y que provenían de África. Personas turistas que habían estado en contacto con una persona infectada en África o que habían sufrido una mordida, un rasguño por un animal infectado en África y luego venían y viajaban a sus países respectivos y se hacía el diagnóstico. Hoy en día esto no es así. El virus probablemente haya sufrido cualquier tipo de mutación y entonces se ha propagado dentro de África hacia otros países donde la enfermedad no era endémica. Y entonces ahora estamos viendo esta propagación mucho más rápido y, como decía, en el 2022 vimos esta epidemia, especialmente aquí en los Estados Unidos, con 32.000 casos diagnosticados. Bueno, quiero preguntar cómo uno se puede contagiar, pero, Javier, ¿por qué Univida Medical Center hace la diferencia en el cuidado de la salud? Oiga, don Francisco, porque ofrece servicios rápidos y convenientes, accesibles a todos sus miembros, ya sean terapias para aliviar el dolor, asistencia en el hogar o servicios de emergencia. Nuestras clínicas cuentan con especialistas en todas las áreas: dental, fisioterapia, ortopedia y centros de actividades para compartir con gente dispuesta a vivir más y mejor. Univida es el tipo de
de centro médico en el que podemos confiar. Tiene el respaldo de muchos de los mejores médicos que llevan años sirviendo a la comunidad. ¿Le gustaría conocer más sobre estos servicios? Escanee el código QR que está en pantalla o llame ahora mismo a esta línea gratis, el 305-548-8253. Univida, un centro médico de Miami para todos, porque salud es vida. Univida. Univida Medical Center está cada vez más cerca de usted. Con más de 20 centros en el sur de la Florida, entregando la mejor atención con la más alta tecnología, cubriendo todas las necesidades médicas, junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas, con una atención personalizada y afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Aquí estoy con el doctor Orlando Rodríguez. Estamos hablando de la viruela del mono y yo preguntaba, antes de separarnos por un instante con Javier, ¿por qué razón, cómo uno se puede contagiar con esto? ¿Cuál es el tipo de contagio? Bueno, el contagio de la viruela del mono es básicamente por contacto directo, es decir, una persona que esté infectada con la enfermedad o un animal que esté infectado con la enfermedad, pues que tenga esta erupción en su cuerpo y entramos en contacto con ese material o esas secreciones que producen estas ronchas. También por secreciones de las vías respiratorias y de la vía oral, pero esas toman un poquitito más de exposición. La persona tiene que estar expuesta a esas secreciones por un periodo de 2-3 horas para poder adquirir la enfermedad. También por contacto sexual, pues se han visto, especialmente en hombres que tienen sexo con hombres, pues un índice bastante elevado de este contagio, de esta viruela del mono. Bueno, y vamos a hablar de las lesiones. Voy a hacer las lesiones un poquitito rápido, pero las lesiones aquí son muy importantes. Las lesiones es la característica patognomónica, ¿verdad? La característica por excelencia que describe esta enfermedad. Son lesiones que usualmente pueden ser o un poquitito elevadas o pueden ser pues planas, pero luego, después de unos días de haberla desarrollado, pues se convierten como unas vesículas que tienen un líquido transparente o amarillento y luego se forman como unas costras. Se seca la lesión y luego se cae, dejando una cicatriz en la parte donde estuvo la lesión. ¿Y esta enfermedad dura por cuánto tiempo? Pero la enfermedad, el periodo de incubación de la enfermedad, pues cuenta de unos 3 a 17 días, pero sin embargo, en algunas personas puede tomar hasta 21 días. Los síntomas, una vez que lo desarrollamos, puede durar de 2 a 4 semanas. Ahora, ¿por qué se habla de muerte? ¿Por qué una persona puede morir por esta enfermedad? Pero una de las causas principales, Mario, es que nuestra piel es nuestra barrera de protección hacia el medio ambiente. Y una vez que hemos roto esa barrera de protección, pues entonces podemos dejar que infecciones como bacterias pues entren a nuestro organismo y formen infecciones tan graves que la persona pueda fallecer de esto. También la viruela del mono pudiese causar como tal enfermedad como la neumonía, que pudiese traer complicaciones como bacterias dentro de la sangre, lo que conocemos como bacteremia o sepsis, y la persona pudiese morir de esto. Ahora, ¿es posible que los síntomas duren algunos días y después desaparezcan como por arte de magia sin ningún tratamiento? ¿Es posible eso también? Claro, en realidad la mayoría de las personas que se infectan con la viruela del mono pues no llevan tratamiento, solamente le damos medicamentos para aliviar la fiebre, para aliviar los dolores, los malestares del cuerpo, pero ella sola se va sin necesidad de un tratamiento como tal. Esto sería importante también de saber cuando la persona ya tiene la enfermedad, doctor, ¿cuánto tiempo es contagiosa? Porque hay, por ejemplo, en el COVID le dicen a uno que los 5 o 7 primeros días, pero ¿cuánto se demoraría en un caso como este? Bueno, en estos casos de la viruela del mono, la enfermedad permanece más contagiosa que en el caso del COVID, y hasta que las lesiones no sanen completamente, se cree que la persona pues es contagiosa. La persona puede estar contagiosa hasta por 3 semanas, ¿verdad? Siempre y cuando tenga todavía estas lesiones expuestas y que esas secreciones pueden entrar en contacto con otras personas. Bueno, esta pregunta, si es efectivo, es peligroso. Dice, una persona podría tener la enfermedad
sin tener ningún síntoma, sin siquiera saber que tiene esto? Y eso es uno de los problemas principales con algunas de las enfermedades de transmisión que se transmite por contacto sexual y otras enfermedades que también pudiesen transmitirse por las secreciones respiratorias, ¿verdad? Y esta es una de esas enfermedades. Existe un % de la población que no va a desarrollar ningún tipo de síntoma a pesar de que la tienen. En realidad hay un estudio que se publicó recientemente en el diario conocido como los Annals of Internal Medicine o el diario de medicina interna. Es un estudio que se hizo en Francia, donde hubo un % de pacientes que lo estaban estudiando por enfermedades de transmisión sexual, y al hacerle la prueba de la viruela del mono, pues dieron positivo, a pesar que ellos nunca desarrollaron síntomas de la enfermedad. ¿Y cuáles son las personas, doctor, que están en mayor riesgo de contraer esta enfermedad? Bueno, las personas con mayor riesgo obviamente son personas que tengan un sistema inmune deprimido, ¿verdad? Aquellas personas que tengan, por ejemplo, el síndrome del VIH, o personas que estén bajo tratamiento de esteroides o inmunomoduladores, porque eso te baja el sistema inmunológico y te expone a cualquier tipo de infección. Número 2, aquellas personas que viajen a áreas endémicas donde exista este tipo de virus, como en el África Central, la República Democrática del Congo, por ejemplo, que es donde esto es básicamente su origen, ¿verdad? Y también todas aquellas personas que tengan relaciones sexuales con varias parejas, están expuestas a desarrollar este tipo de infección. Ahora, nosotros, las personas mayores, me imagino que también somos más sensibles a poder contagiarnos, porque nuestros sistemas inmunológicos con el paso del tiempo también se van debilitando. Claro, y eso es real, Mario, con la excepción de que las personas mayores recibieron en su gran mayoría pues la vacuna de la enfermedad hace mucho tiempo, de la viruela, pero no de la viruela del mono, pero la vacuna de la viruela. Y de alguna manera eso ha dejado rasgos de inmunidad en estas personas que no se sabe, no se puede determinar con exactitud cuánta inmunidad tiene la persona, pero sí sabemos que en nuestro cuerpo existen células de memoria, las cuales se reactivarán en caso de que esa persona entre en contacto con la enfermedad. Ahora, ¿hay una vacuna de la viruela del mono misma? Bueno, no existe una vacuna de la viruela del mono como tal, pero sí existe la vacuna contra la viruela, la cual se usaba hasta el año 1980, como habíamos mencionado anteriormente, y es una vacuna que le ofrece protección a las personas que estén infectadas hoy en día con la viruela del mono, y es una vacuna que le ofrece hasta un 85% de protección a esas personas en contra de muerte o hospitalización o desarrollar enfermedad grave. Tengo entendido que las mujeres embarazadas pueden traspasar esto al feto. Claro, y esto está comprobado, Mario, que el virus como tal pues cruza la placenta y entra en el torrente sanguíneo del feto y puede traer como resultado afecciones bastante significativas y graves para el feto, como por ejemplo la hidrocefalia, ¿verdad? O la acumulación de líquido en el cerebro, las personas que pueden traer a los babies pues trastornos mentales. Bueno, en Estados Unidos tengo entendido que los Centros para el Control de Enfermedades están recomendando vacunarse. ¿Cómo? Lo vamos a ver después de ponernos en contacto con Javier. ¿Por qué los residentes mayores del sur de la Florida, Javier, deberían considerar unirse a la familia de Univida Medical Center? Don Francisco, porque en Univida Medical Centers las personas mayores van a encontrar tecnología médica de última generación, lo que permite realizar diagnósticos precisos y tratamientos más efectivos. Además, sus profesionales altamente especializados ofrecen una amplia gama de procedimientos mínimamente invasivos que reducen el tiempo de recuperación y minimizan los riesgos. Los médicos de Univida se toman el tiempo para explicar las condiciones de salud de sus pacientes y las opciones de tratamiento disponibles. Ofrecen un seguimiento continuo para garantizar que los pacientes estén recibiendo la mejor atención posible. ¿Le gustaría conocer más sobre estos servicios? Escanee el código QR que está en pantalla o llame ahora mismo a esta línea gratis 305-548-8253. Univida, un centro médico de Miami para todos, porque salud es vida. Univida.
El objetivo de Univida es cubrir todas las necesidades médicas de sus pacientes. Tenemos una avanzada terapia del dolor y tratamiento de acupuntura. Una novedosa atención con cámaras hiperbáricas. Su salud es nuestra satisfacción. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Sigo recorriendo el departamento de terapias y una de las secciones sobresalientes son las cámaras hiperbáricas. Saben que estas cámaras ofrecen un montón de bondades a los pacientes acá en los Univida Medical Centers. Y ahora me acompaña Yondris Reyes. Él es el encargado aquí de las cámaras hiperbáricas. Yondris, ¿aproximadamente cuántos pacientes ves acá diariamente? Bueno, los pacientes que se benefician de nuestro tratamiento oscilan entre 18 y 20 pacientes en el día en nuestras 3 cámaras que tenemos en la oficina. Los pacientes que llegan aquí mayormente están buscando ¿qué, Yondris? Bueno, todos los pacientes que acceden a nuestro servicio en la cámara hiperbárica siempre están buscando, en dependencia de las dolencias que puedan tener, mucho trastorno de su cicatrización, trastornos de memoria, procesos inflamatorios, donde quiera que puedan estar, y entonces esas son entre las cosas que benefician a los pacientes que acceden a este servicio. La disposición de nuestra cámara, que es una camilla, la cama puede deslizarse hacia afuera, permite que el paciente pueda sentarse en dicha camilla y pueda tener un tratamiento de 1 hora que dura el tratamiento en posición acostada, algo levantado del torso, para poder beneficiarse de dicho tratamiento. ¿Y qué es lo que sienten dentro de la cámara? Bueno, la presión controlada que emite el equipo permite que la oxigenación sea mayor hacia todos los tejidos y por supuesto se beneficie de todas las características que muestra esa cámara, y eso para nosotros es importante porque el paciente al final se beneficia de todas las cualidades que tiene la oxigenación hiperbárica y tiene múltiples ventajas para cada uno de ellos. Y estoy seguro que eso es lo que buscan, el bienestar, y aquí lo ofrecen a través de las cámaras hiperbáricas en los centros médicos de Univida. Conéctese con nosotros a través de los códigos QR que aparecen en pantalla y conozca nuestro equipo médico y entérese de todas nuestras actividades en los Univida Medical Centers, porque salud es vida con Univida. Univida Medical Center está cada vez más cerca de usted. Con más de 20 centros en el sur de la Florida, entregando la mejor atención con la más alta tecnología, cubriendo todas las necesidades médicas, junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas, con una atención personalizada y afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Estamos en Salud es Vida. Estoy con el doctor Orlando Rodríguez. Estamos hablando de la viruela del mono y yo pregunté que en Estados Unidos los Centros para el Control de Enfermedades están recomendando vacunarse a personas de riesgo. ¿Cómo es eso, doctor? ¿Quiénes debieran vacunarse con esta vacuna? Claro, la recomendación no es para todo el mundo. Como usted bien mencionaba, es solamente para aquellas personas que se encuentren a alto riesgo. ¿Quiénes son estas personas de alto riesgo? No solamente es la persona comúnmente que tenga el sistema inmunológico deprimido, sino se trata de aquellas personas que tengan un riesgo de exposición. Por ejemplo, si una persona estuvo expuesta a alguien que conocemos que ha sido diagnosticado con la viruela del mono y que pasó tiempo con esa persona o tuvo una relación más íntima, una relación sexual, por ejemplo. Aquella persona que va a viajar a un país donde el virus es endémico o donde haya existido algún tipo de epidemia o un brote de la enfermedad y que haya estado expuesto a esto. Una persona que haya estado en un área también endémica y haya estado en contacto con animales y haya sufrido una mordida o un rasguño por alguno de estos animales. Eso es lo que estamos hablando. Ahora, doctor, usted tiene mucha experiencia, atiende muchos pacientes. ¿Le ha tocado alguna vez un paciente con esta enfermedad? Nunca, Mario, nunca. O sea, no es tan masivo esto. Bueno, yo creo que la epidemia del COVID-19, al ser tan reciente, pues nos ha dejado las huellas de la preocupación. Sin embargo, esto no es nada
comparado con el COVID-19. La viruela del mono, a pesar de que es una enfermedad bastante contagiosa, no es ni remotamente similar al COVID-19. Es una enfermedad que para transmitirse, como habíamos hablado anteriormente, habíamos mencionado, necesita un contacto muy de cerca y un contacto bastante frecuente para poderla adquirir o haber sido mordido o arañado por un animal. Pero no es tan fácil solamente de como que yo camine por el lado de una persona que esté infectada y ya agarré la viruela del mono. No pasa de esa manera. Ahora, seguramente muchos de los contagiados son viajeros que van a lugares donde hay mucha gente. Usted hablaba del Congo. No sé cuán masivo es esto en el Congo, pero si alguien va al Congo, viene acá, no sabe que tiene la enfermedad, puede contagiar a mucha gente. Y claro, y eso es una de las preocupaciones que existen, y por eso yo creo que la Organización Mundial de la Salud ha emitido esta emergencia a nivel mundial, ¿verdad? Para nosotros estar alerta de que esto existe, de que hay una propagación y que nosotros como nos podamos unir, ¿verdad? Como una comunidad mundial y tener las medidas de prevención para poder evitar de que esto se convierta en algo mucho más grave. Y entonces la pregunta es, ¿hay riesgo de epidemia, de pandemia? Yo creo que el riesgo siempre existe de que exista epidemia. No creo que esto pudiese llegar a ser una pandemia extremadamente importante, número uno, porque tenemos los medicamentos, sabemos que trabaja, tenemos la vacuna para poder controlarla, sabemos cómo se transmite, sabemos que la transmisión no es tan contagiosa como otras enfermedades, y entonces yo creo que si ponemos los sistemas de alerta en su lugar y sabemos exactamente cómo hacerlos y tomamos precaución cada uno de nosotros como individuos, pues yo creo que eso lo podemos evitar. Bueno, doctor, una de las razones de estos programas que hacemos con Salud es Vida, con Univida, justamente es para educar y dar tranquilidad a las personas. Y en ese sentido hay que preguntar, por esto que yo he visto y he escuchado y he leído, ¿hay en este momento un riesgo para las personas que nos ven? Bueno, el riesgo siempre existe, pero el riesgo existe, como habíamos comentado anteriormente, existe cuando usted viaja a un área endémica, existe cuando usted está en contacto con una persona que lo tiene o que quizás lo tiene y no lo sepa, pero tiene las características de la enfermedad como este brote, esta erupción, ¿verdad?, en la piel. Entonces, para esas personas sí existe un riesgo, pero yo no creo que es un riesgo extremadamente elevado. En realidad, el riesgo más alto ocurrió en el año 2022, cuando empezamos con esta pandemia, y desde aquel entonces hemos tenido 32.000 casos solamente en los Estados Unidos. Por eso siempre decimos, mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Vamos a despedir este programa. Me pareció súper interesante toda esta información que yo no conocía, y me imagino que muchas de las personas que nos están viendo y escuchando también. Le agradezco hasta la próxima semana, porque aquí está Javier también para despedir el programa. Adelante, Javier. Muchísimas gracias por acompañarnos en Salud es Vida con Univida. Si usted quiere saber más de la viruela del mono y de Univida Medical Centers, síganos en todas nuestras plataformas o escanee el código QR que está en pantalla. Y si quiere unirse a la familia de Univida, llame ahora mismo a nuestra línea gratis. Hay operadoras esperando su llamada, 305-548-8253. Univida, un centro médico de Miami para todos, porque salud es vida. Univida. Hasta la próxima.